Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Tu fidelidad nos alcanza cada día y tu gracia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque estamos aquí presentes sabiendo que tú eres el que nos traes a bien, Señor, porque nos sigues moldeando, Padre, porque sigues derramando ese amor infinito sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias porque tú has tenido el cuidado de la hermana Isa, Señor. Tú tuviste, Señor, ahí en ese momento cuando ella tuvo su lesión, pero sin duda, Señor, tú tuviste el control, Señor. Gracias por la vida de la hermana Isa, Señor, nuestra amada hermana. Te pedimos sanidad en ella, Señor. Te lo pedimos, Señor, que tú quites toda dolencia, toda incomodidad, Señor, en su cuerpo, Señor, y que tú te pasees por cada órgano, cada centímetro de su cuerpo, Señor, con esos rocíos de sanidad que solamente tú puedes dar, Padre. Gracias por los hermanos que están aquí, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Padre, sabiendo, Padre, que tú eres el que los ha traído con ese amor infinito, Señor, y que tú has tenido el cuidado de ellos como de nosotros, Señor, hasta este momento, Señor, y que tu infinito amor nos va a alcanzar, Señor. Que lo que hoy, Señor, se hable, seas tú fluyendo, Señor, en nuestros corazones, sea en cada momento hables a nuestro corazón y nos traigas más de ti, Señor. Nosotros queremos menguar, Señor. Aquí estamos diciéndote que menguamos, Señor, para que tú entres a nuestro corazón y que tú seas el que hable, Señor, y que tú toques nuestro corazón, Señor, a través de esta clase, Señor, como así todas las clases que pasaron, Señor. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Gracias, bendito Dios, para que tú fluyas, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Bendito y alabado eres, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar la clase número 11. Maestra Isa, en el momento que usted quiera compartir algo que es su clase, adelante, maestra. Ok, gracias. Ah, vamos a ver la clase número 11 que dice Viviendo en Cristo y es el... Vamos a empezar. Dice, el carácter es un conjunto de rasgos, cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad y por los que se distinguen los demás. Aquí también tengo que es algo muy parecido, dice el carácter es un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que lo hacen que se distinga de los demás. Por ejemplo, ustedes si estamos hablando de cualidades de una colectividad, ustedes muestran un carácter. Si hablamos de una colectividad, si hablamos de una persona, la persona muestra su carácter, lo distingue lo que hace, cómo se conduce, pero ustedes como grupo también representan un carácter ante los demás, que se están distinguiendo porque vienen a buscar la palabra de Dios, lo que habla su boca es de bendición. Entonces reflejan también un carácter que los hace diferentes de los demás, ¿verdad? Sí, pues vamos a seguir. Dice, todo creyente, voy a mover ratito acá. Todo creyente es llamado al servicio. Debemos entender los requisitos que Dios pide para que seamos sus siervos. Dios demanda que el carácter esté en armonía con el trabajo. ¿Cómo dice aquí? Que dice que Dios demanda que el carácter esté en armonía con el trabajo. O sea, no dice que va a estar separado, ¿verdad? Dice que somos, de alguna manera, vamos a trabajar y estamos hablando de las cosas de Dios. O sea que Él demanda que tú y yo seamos siervos servidores. Todo momento nosotros lo reflejemos a Él y vayamos a servir en su nombre, ¿verdad? Él no quiere o no demanda que tú y yo estemos tranquilos. Él demanda que seamos activos. El mismo Señor Jesucristo vino con un propósito de parte del Padre,
el cual manifestaba con una actividad, era activo, venía a cumplir su propósito, ¿verdad? Entonces, Él demanda de nosotros el ser activos. Debemos de ser activos. Si tú y yo, como estamos aquí, pertenecemos a una iglesia, a una congregación, debemos de reflejar esa madurez con la actividad, el estar activo dentro de nuestra iglesia, ¿sí? El hecho de que tú vengas y nada más a lo mejor puedes venir todos los domingos, podría ser, pero no tienes una actividad o no, simplemente para ti es suficiente leer la palabra y venir. El Señor demanda más. Señor demanda más de ti. Y el Señor tanto te demanda que por todo, lo he dicho a lo mejor cuando me ha tocado aquí un poco compartir o en otras clases o anteriormente, te demanda por todo lo que vas inclusive a ver, ¿sí? Todo, por todo te va a demandar. Y el hecho de que por todo te va a demandar, eso implica ser activo, ser activo. Dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, dice, Dios demanda que el carácter esté en armonía con el trabajo que realizamos. Es que no alcanzo a ver, voy a quitarme acá. Ajá. Con el trabajo que realizamos. Y dice al final, entre paréntesis, los que son guiados por el Espíritu Santo. Tú y yo estamos cada vez tomando clases. Y son unas clases que tú has decidido, pero lejos de que tú has decidido, es porque el Señor te está diciendo, ven, ¿verdad? A nadie lo han obligado a tomar estas materias, estas clases, sino que es también por amor a Dios, porque nosotros deseamos reflejar el carácter de Él. Deseamos que allá afuera seamos luz, ¿verdad? Entonces son movidos por el Espíritu Santo. A nadie, creo yo, lo han forzado para que vengan a tomar las clases. Entonces, eso manifiesta el grado de madurez que tú también estás teniendo, el hecho de que vengas a este lugar y tomes una clase, pero lejos de la clase es la palabra de Dios, el llenarte de la palabra de Dios, por perseverar en las cosas de Dios. Eso te dice a ti y a mí que queremos más de Él, que queremos que vamos por más, ¿verdad? Y eso que nos dice que estamos anhelando más maduración, ¿sí? Estar más maduros en las cosas de Dios. 10 características del carácter maduro de los siervos de Dios o sus discípulos. Vamos a empezar a verlas. Por si vamos a irnos a la página. Bueno, dice, la primera es diligente. Dice que diligente, dice la pereza debe estar creyente, que ama y dice obedecer a Dios. Y eso lo vemos en Proverbios del 24, 30, 34. Dice aquí que la pereza debe estar fuera, dice fuera del diario creyente que ama, y luego que dice, y dice obedecer a Dios. En la clase de hace ratito de consejería, yo los felicité porque todos están entregando sus tareas y todos están entregando sus trabajos. Todos casi la última tarea ya la entregaron, que ya terminamos. Y yo los felicité porque les dije, eso habla de la obediencia y la responsabilidad que están teniendo, no para conmigo, sino para lo que les dio Dios en este tiempo, que es tomar esas materias, pero en su nombre, ¿verdad? Entonces, eso te lleva a un grado de madurez, el que seas activo en las cosas de Dios, ¿sí? El que seas activo. Dice, por eso dice aquí, la pereza debe estar fuera del diario vivir del creyente que ama y dice obedecer a Dios. Vamos a ver Proverbios 24, del 30 y 34. Sí, por favor. Sí, sí. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño cabeceando, otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, como hambre, como hombre. Dice que pasó junto al campo de, ¿qué dice? De un hombre perezoso.
¿Y cómo estaba la viña? Llena de espinas. Llena de espinas, toda. Entonces, el Señor nos dice, o sea, no seas perezoso porque te puede pasar esto. O sea, incluso uno lo mismo lo ve, que a veces tú dices, ay, hoy no tengo ganas de hacer nada, sobre todo las mujeres, ¿no? Que llegamos a casa y empezamos a ordenar todo y decimos, hoy no tengo ganas de hacer nada. ¿Y qué sucede a veces cuando no tienes ganas de hacer nada? Hay un desorden en la casa y sobre todo cuando hay niños, ¿no? No hay comida, la ropa no se lava sola. Ajá, entonces el Señor, ese es un ejemplo, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a que las cosas de Él debemos de ser diligentes. No tenemos que ser, y no tenemos que padecer de la diligencia, o sea, de ser perezosos, al contrario. La diligencia en la vida del creyente se debe expresar en su vida espiritual, ministerial, laboral, familiar, profesional, relacional y financiera. Lo vemos en Mateo 25 del 14 al 30. En lo que lo buscan, voy a continuar por el tiempo. Dice, salud. El creyente debe ser una persona con voluntad para el trabajo. La negligencia es pereza y descuido. Evitar el trabajo o evadirlo. Vemos a Pablo trabajando desde la prisión como siervo misionero, como misionero. Él se encargaba de trabajar para mantener a su equipo de misioneros. Él dice que estaba en la prisión y desde ahí trabajaba. O sea, ¿hay excusas ante Dios? No las hay, ¿verdad? No las hay. Y a veces nos llenamos de excusas, ¿sí o no? A veces nos llenamos de excusas para el servicio de Dios. Y a veces no debemos de olvidar que Dios nos está viendo, que Dios sí sabe nuestro corazón, Dios sí sabe lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado. Jesús nos enseñó que él vino ¿para qué? Para trabajar, dice en Juan 4:34. ¿Para qué vino? Para trabajar. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, ¿qué demanda de nosotros? ¿Lo tiene? Nos manda, ajá. A ver, vamos a leer la que pasó de Mateo. Mateo 25, 14, 30. Dice así, 14, 30. Sí, desde el 14 al 30. Okay. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado unos 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde... Lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses.
Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, échale en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Es clara la parábola de los talentos, que Dios nos va a demandar por lo que nos ha dado, ¿verdad? Porque Él nos invita a que seamos activos, que seamos movidos y que en cada cosa que nos ha dado nos va a demandar. Hace rato veamos un ejemplo en otra clase de cómo Dios utiliza los dones y los talentos de cada uno y cómo los va aterrizando de alguna manera en las cosas que hacemos. Y ahí vemos nosotros el fruto que estamos dando para con el Señor, porque sin darnos cuenta Él nos va poniendo las personas indicadas en donde nos va a utilizar para que esos talentos que nos ha dado se desarrollen y salgan y sean utilizados. Dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué dice? Vino a buscar, ¿verdad? Y buscar, ¿qué dice? Buscar, ¿qué significa? Andar movido, andar encontrando, ¿verdad? Sentadito no vas a buscar nada, quiere decir que vas a andar activo. Jesús no esperó a que vinieran, Él buscó las almas. Debemos cuidar, no ser llamados por nuestro Señor, siervo, malvados y negligentes. Debemos tener temor de Dios. En Mateo 25, 26 lo vemos y también en Romanos 12, 11. Voy a avanzarle un poquito porque nos queda poco tiempo y casi voy empezando. Debe de ser, nuestra debe de ser una actividad, pero yo lo veo así, una actividad puesta en las manos de nuestro Señor Jesucristo, guiada a través del Espíritu Santo. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, sin duda, lo que vas a hacerlo en nombre del Señor, y como el Señor es activo, tú vas a mostrar ese carácter y esa cualidad de Él, ¿sí? No puede ser de que tú seas inactivo y quieras y anheles las cosas de Dios y no ni siquiera te quieras levantar de tu cama o salir de tu casa para llevar la palabra de Dios. Tienes que anhelar eso y tienes que buscarlo. Eso también, eso habla de la madurez, ¿sí? Habla de la madurez. Segundo, estable. Hay creyentes que son inconstantes. ¿Qué dice? Inconstantes. Su estado de ánimo cambia como cambia el estado del tiempo. La estabilidad es necesaria para el siervo de Dios. Veamos a un Pedro al inicio de su llamado inestable, impulsivo y emocional. Pero ¿qué le sucedió después? ¿Qué? Se encaminó en las cosas de Dios. Y lo vemos en Marcos 14, del 27 al 31. En lo que lo buscan, vamos a continuar. Pero leemos su cambio al ver sus palabras en sus cartas, en 1 de Pedro 2:5. El creyente que quiera servir a Dios deberá, ¿qué dice? Someter todas sus emociones, pensamientos, decisiones a Dios. ¿Para que qué? Que el Espíritu desarrolle espiritual en él. Esto es bien importante porque dice que para que el espíritu desarrolle estabilidad y equilibrio espiritual en él. Nuestro espíritu, cuando está alineado al Espíritu Santo, obviamente que desarrolla esa estabilidad. Si tú no te agarras de las cosas de Dios, emocionalmente vas a tener muchos cambios, ¿sí? Y es muy fácil que tengas una inestabilidad, ¿sí? Es decir, cualquier situación puede moverte a ti emocionalmente y te olvidas de alguna manera, si tú, por ejemplo, tuvieras una situación difícil, porque las vamos a tener, porque el Señor dijo que las íbamos a tener, pero también dio una promesa que Él estaría con nosotros, ¿verdad? No nos las vamos a poder quitar, pero nos debemos de agarrar y confiar de que Él está con nosotros. Pero a veces, hermanos, tenemos una situación complicada y ¿qué nos genera emocionalmente? Cuando no estamos o no estamos mostrando esa estabilidad que Dios demanda, donde está alineado mi espíritu con el Espíritu Santo, demostramos que no estamos todavía suficientemente maduros. ¿Sí o no? A veces emocionalmente nos pasa algo y nos afecta. Y miren, no vamos a ir tan lejos.
No vamos a ir tan lejos. En nuestras iglesias, digo porque hay unos que vienen de fuera y otros de aquí, a veces nos sucede algo con un hermano o una hermana. ¿Y qué sucede a veces cuando no estamos maduros espiritualmente? Enojos, contiendas, nos molestamos, ¿sí? Entonces se desarrollan un montón de situaciones que no reflejamos el ser testimonios de que Cristo vive en nosotros, ¿verdad? No lo reflejamos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Todavía nos falta madurez espiritual, ¿sí? Vamos a seguir. ¿Tienes el de Porque Mateo? cuando el Señor te manda, claro, todos los días te manda. Sí. Entonces, yo caminando digo, ¿qué le voy a decir, Señor? Sí. Entonces, y el Señor me dice, estaba Jesús sentado en el pozo y dije, Señor, esto va a pensar que yo ya sé que tiene varios hombres. Entonces, yo digo, perdón. Y entonces empiezo a hablarle y le hablo de la salvación. Muy bien. Y Dios te habló. Sí, era Dios. Ajá. Y quedó convencida. Muy Y bien. hubo fruto en ella. Amén. Qué bueno, hermanita. Pero es así como usted dice. Sí, vamos a seguir. Marcos 14, 14 dice 27, así. 30. Entonces Jesús le dijo, todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado, él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Faltaba madurez, ¿verdad? Él le decía algo, pero estaba delante del que todo lo sabe. Y él sabía lo que iba a suceder, ¿verdad? No le podemos engañar a nuestro Padre, sabe hasta dónde estamos batallando tú y yo, hasta dónde estamos batallando. Tercero, amar al prójimo. Es imposible que alguien que tenga un conocimiento genuino del Señor menosprecie al hombre. Fíjense aquí bien importante, y en Lucas 19:10 está, dice, es imposible que alguien que tenga un conocimiento genuino del Señor menosprecie al hombre. Genuino habla que tú sabes que el Señor es amor, que tú sabes que Él es amor. Por lo tanto, Él demanda que tú ames a los demás, ¿sí? A los demás. No puede ser que tú manifiestes algo en contra de los demás o emocionalmente tengas algo en contra de tu hermano que tal vez te hizo algo y tú digas, es que estoy en las cosas del Señor, pero manifiestes algo en contra de tu hermano. No puede ser. Y si llegara a estar pasando, hermanos, estamos mal. Nos falta madurez espiritual, madurez espiritual. Lucas 19:10. Dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estamos hablando de la relación con nuestro Padre Dios. Por eso mandó a Jesús para que esa relación que teníamos con Él y que se había perdido empiece a hacerse. ¿Sí? Dice aquí, dice, es imposible que alguien que tenga un conocimiento genuino del Señor menosprecie al hombre, y lo dice, empezando por su casa. Yo te invito a que nos analicemos, hermano, a que nos analicemos, porque muchas veces en casa es donde estamos manifestando que algo nos está pasando. Incluso te pueden decir, oye, pero eso, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Sí o no? Te pueden decir eso, y eso que vas a la iglesia y que no sales de la iglesia. Y estás manifestando otro carácter, o sea, no estás reflejando a nuestro Señor, ¿sí? Te falta madurez. Si así fuera, falta madurez. Jesús primero amó, ¿qué dice? Primero amó, luego sirvió, mostró misericordia y luego dio su vida en rescate por muchos. Pero dice, el primero es amó, amó, por eso Él se dio por todos nosotros, por ese amor. Cuanto más ensanchado esté nuestro corazón y más
interés genuino mostremos por el hombre, más útiles seremos en las manos de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo que Dios demanda es que hablemos de Él en su nombre, que todos tengan una oportunidad en Él, ¿sí? Si no estuvieras tú, si no hubiera nadie, ¿cómo? ¿Quién les diría quién es nuestro Padre Dios? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sí me explico? ¿Quién les diría? ¿Sí? Él te necesita con un propósito. Y ese propósito es de que vayas por más, que les digas quién es Él. ¿Y eso qué es? Manifestar su amor. Y yo te voy a decir algo, hermano. Yo, Olga, te voy a decir algo. Nunca vayas a hablarle a alguien de Jesucristo si no vas convencido de que ese amor que Él tiene para con los demás está en ti. ¿Sí? Porque si no, vas a batallar, porque te vas a mover emocionalmente y no bajo el amor que te da Él. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, hay que analizarnos cómo estamos delante de Dios. Dice, cuanto más enganchado esté nuestro corazón, más interés genuino mostraremos por el hombre, más útiles seremos en las manos de Dios. Y lo vemos en Primera de Juan 3:17, Primera de Corintios 13:13 y 16:14. Si solo servimos como obligación, no estamos obedeciendo a Dios, es lo que les acabo de decir. El creyente que quiere servir necesita sentido de compasión movido por el amor de Dios para poder alcanzar las almas por las que Cristo murió. Dice que debe de tener que un sentido de compasión, o sea, por las almas, amar. Siempre recuerda que tú no vas por el que me hizo daño, tú no vas por quien me lastimó, por quien me ofendió, tú vas por el alma de esa persona para que sea salva, ¿sí? Para que sea salva. En el 18 aquí dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en verdad, de hecho, y en verdad, no de palabras ni de lengua, te quiero mucho algo, y resulta que puras mentiras son a veces, ¿sí o no? Sí pasa, hermano, sí pasa. Sí de hecho, pasa. como dice, de hecho, de que tú digas, ya sé que no puedes trabajar porque te quebraste una pierna, pero mira, aquí te traigo esto. Así es. Está de palabra. Pero el hecho. Sí. A ver, sí. Dice, en relación al anterior versículo de 1 de Juan, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, luego una pregunta, ¿cómo morará el amor de Dios en él? O sea, él está hablando de alguna forma de que si tú tienes bienes, o sea, a veces lo principal para ti es lo demás y no es el amor. O sea, aquí lo importante es que esté el amor de Cristo en ti. Si no, hermano, si no está, créeme que algo está sucediendo, porque a veces lo último que manifestamos es el amor de Cristo. Nos podemos llenar de la palabra de Dios y la palabra va a tener su efecto. Pero si estás lleno de la palabra y no lo llevas con amor, entonces, ¿qué estamos haciendo? Y vamos a ver al final si nos da oportunidad esa parte que le digo de confusión, que a veces nos confundimos mucho y decimos, pues, pero yo estudio la Biblia, pero yo oro, pero yo esto. Sí, pero no lo has aterrizado mostrando el amor de Dios para con los demás, ¿verdad? Cuarto, tener un corazón leal. La lealtad es una actitud del corazón y una cualidad. La lealtad es una actitud del corazón y una cualidad del creyente espiritual. La vemos claramente en la vida del rey David. Es el cumplimiento de la fidelidad y honor que manifiesta un hombre de verdad. La lealtad va más allá de la fidelidad. Es una actitud que será aprobada por Dios, quien nos llama a ser leales. La lealtad es muestra de un corazón que dice recto, de un corazón recto e íntegro. Observe que dice, hizo lo recto, pero no fue de perfecto corazón. O sea, demanda al Señor, hace lo recto, pero que sea de corazón, ¿sí? Por tú y yo podemos estar aquí
haciendo lo que aparentemente pudiera ser lo correcto, ¿sí, no? Buscando del Señor, leyendo la Biblia, pero lo hacemos de corazón, lo buscamos de corazón. Todo radica en eso, hermanos, en el amor que tenemos para con los demás, porque ese amor, ¿quién lo va a sembrar? Dios. Y ese amor que va a manifestar a nuestro Jesucristo, porque Él se dio en amor por ti y por mí, ¿verdad? Entonces, lo único que vamos a reflejar es amor, ¿sí? Dios estará probando nuestros corazones en tiempos de quebrantamiento, ansiedad, confusión, dolor, desesperación, etcétera. Y será honrado por aquellos que se mantengan con un corazón que dice perfecto delante de Él. El ser personas leales a Dios nos llevará a mostrar lealtad en toda relación. La lealtad es un compromiso de defender lo que creemos y en quien creemos. No podemos ser leales a Dios y desleales a nuestro cónyuge. Ándenles, ándenles. Aquí está algo tremendo. Porque normalmente, hace ratitos en el otro decíamos que en casa primero se manifiesta, ¿no? Y normalmente tenemos a veces las luchas, ¿no? En casa con nuestras personas que deberíamos de amar por primera instancia porque Él nos las mandó. ¿Sí será? ¿Sí o no? Sí. Pero a veces, como son las personas las que más tenemos acercamiento, son las que estamos conociendo más, y a veces son las que a lo mejor con las personas que podría ser que chocáramos más, porque las conocemos más, ¿sí o no? Sí. Pero lo que sucede aquí es que en ese momento, cuando tú tienes esas situaciones, es que tú estás dejando de ver el por qué Dios te mandó a tu esposo, tu esposa, tus hijos, por qué te los mandó. Estás viendo el problema, pero estás dejando de ver el alma, el amor que Él te dio para con esa persona, porque finalmente tú serás de testimonio, ¿sí? Pero ¿qué sucede a veces? Venimos aquí y como si nada, como que si nada pasa, Señor, soy buena, esto y el otro, pero llegando a casa que no se nos presente una situación con nuestra pareja o con nuestros hijos, porque ¿qué sucede a veces? Y debemos de manifestar el carácter de nuestro Señor, ¿sí o no? Ser pacientes, ser pacientes. Yo siempre he pensado que a veces no damos lo que no nos enseñaron a dar. Pero recuerden que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Lo pasado, ¿qué? Ya pasó. Y si no te lo enseñaron, ya pasó. Porque ahora en Cristo eres renovado. Ahora en Cristo debe de fluir ese amor. Si no lo tenías, debe de fluir ahora aquí. Entonces, lo único que te queda reflejar, y más no es decir que te quede, que debes de reflejar, porque sin darte cuenta lo vas a hacer, es el amor de Él. Es el amor de Él. Vamos a seguir con el quinto. Estar dispuesto a sufrir. Pablo le dejó a sus discípulos, soporta las aflicciones. Y lo vemos en segunda de Timoteo. No es Timoteo. Tito. Ajá. Es Timoteo. Timoteo. A ver, 4:5, a ver si lo tienes de segunda. Dice, ninguno Ah, que o sea. milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita Y se enreda en los negocios de la vida. también que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si no lucha legítimamente, o sea, el que no lucha como atleta, Timoteo, que no lucha como atleta no será coronado legítimamente, ¿verdad? Porque tienes que esforzarte. La batalla, nuestro caminar diario tiene que terminar, pero en ese caminar tú vas a tener situaciones. El mismo Jesucristo lo sabe y lo sabía y lo mostró y lo sigue sabiendo. Por eso oró por nosotros antes de ser crucificado, porque sabía que para nosotros no iba a ser fácil, ¿verdad? Dice, podríamos evitarnos muchos sufrimientos, pero por causa del servicio del Señor,
Preferimos con gusto tomar un camino diferente al de la gente común. El Señor nos quiere ver abiertos a esta disposición. Hay diferencia entre sufrir y estar dispuesto a sufrir. Lo segundo habla de tener un corazón dispuesto a pasar por aflicciones en su nombre. Estar dispuestos a sufrir. A veces, hermanos, no estamos ni dispuestos, a veces ni siquiera a tomar la palabra de Dios, a hablar, a escucharla. Fíjense, yo les voy a decir honestamente lo que me pasa a mí. Leo la palabra de Dios y me estoy durmiendo. O sea, me gana el sueño. ¿Qué he hecho? Me pongo mis audífonos y pongo los audios, porque dije, tengo que buscar, Señor, de alguna otra manera. ¿Por qué? Dice aquí que debemos de estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a sufrir. Entonces, cuando yo llego en las tardes de mi trabajo y que la cena y corre esto y corre el otro, y me pongo y empiezo a leer la palabra y me estoy durmiendo, y me estoy durmiendo. Y dije, Señor, ay, yo tengo mucho sueño y me siento muy cansada, pero tengo que leer tu palabra porque necesito de tu alimento. Y pongo los audífonos, incluso besando, ¿dónde quedó? Le digo a mi esposo, ¿dónde quedaron mis audífonos? Porque así como quiera sigo con el quehacer y yo sigo escuchando. A lo mejor diría yo, es que estoy sacrificando a lo mejor que estoy bien cansada y el sueño. No, 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 es en su nombre, hermanos, es en su nombre. Si a veces te desvelas en otras cosas, ¿sí o no? Dispuesto a sufrir es cuando, por ejemplo, tienes la comodidad y vas a ir. O los misioneros. Ajá, y yo, por ejemplo, cuando yo me entregué a Cristo, dije, Señor, que no se enteren aquí en la casa donde me están, que no se enteren porque ellos éramos católicos. Pero en un momento, dije, hasta que yo esté bien firme. Y dicho y hecho, cuando yo estaba bien firme, se enteraron y me desheredaron de todas las cosas. Después yo tuve que batallar hasta ahorita. Pero me dice, no vas a regresar. Yo no, ya 30 y tantos, yo algo regreso para allá. Ya estuvo dispuesta a renunciar a esa parte por seguir las cosas de Dios. Y sí se sufre. Sí, se sufre, hermano. Sí se sufre porque, pero estuvo dispuesta. Por ejemplo, yo sufría con el niño porque no tenía ni para un biberón del niño. Y hasta para acá. Sí. No me den debajo del árbol, pero me quedo. Y no me quedé debajo del árbol, pero veo cómo el Señor me va. Así es, Él le va dando, Él suple. El siervo de Dios recibe con entendimiento el tiempo de dolor y sufrimiento, sabiendo que Dios usará todo hasta la muerte para que Él sea glorificado. Al permitirle a Dios la plena libertad de obrar en nosotros de la manera en que Él considere, la autosuficiencia tan fuerte en nosotros empieza a derrumbarse y solamente, déjeme bajar el tantito, en su señorío, es su señorío el que dirige nuestra vida. Y ese debería de ser nuestro anhelo, que sea el Señor el que dirija nuestra vida, su señorío. Por eso es importante, Señor, que tu señorío esté en mi casa, que tú seas el que dirija mi casa, que tú seas el que nos guíe, ¿verdad? Vamos a seguir. 6. Vivir en santidad. La vida cristiana no se define por lo que hacemos, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz. Por nosotros, por la fe, aceptamos. La vida cristiana está definidamente por el proceso de transformación de nuestra vida, bajo el tutelaje del Espíritu Santo y mediante el poder que Él nos da. En la medida que me parezco a Cristo, mi comportamiento exterior cambia. Es lo que hablábamos. Nosotros debemos demostrar que somos hijas de Dios, reflejarlo a Él. 6:19 y ahí sí es primer Tito, no es de Tesalonicenses. Timoteo. Timoteo. 4:3. Ajá, la otra de Tito. Sí. Señor, estos versículos muestran la necesidad de revelación espiritual para que sepamos lo que se nos ha concedido. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad habla de
proceso diario de ser limpiados, de ser transparentes, de despojarnos de todo aquello que estorba para estar limpios delante de la presencia del Señor. Si tú durante el día tuviste una contienda, tuviste una situación donde ofendiste de alguna manera a través de con los demás al Señor, tienes que ponerte a cuentas, hermano, hermana, para cosas del Señor. Dice, ¿a qué promesa se refieren los versículos que acabamos de mencionar? Uno, a la presencia de Dios en nosotros y nuestra comunión con Él. A la participación de su naturaleza divina y a la herencia que recibimos como sus hijos. A un matrimonio, la santidad como pareja debe de manifestarse. Y aquí vienen los versículos, hermanos, que cada uno de los versículos que estamos viendo, los voy a estar, anótenlos por favor, porque los voy a seguirle porque no sé si la hermana Isa, la maestra Isa, no sé cómo les haya dicho que terminamos, hermana maestra Isa, con respecto a la clase, si podemos continuarla después o terminamos, la terminamos completamente porque nos faltan todavía varios. Pues Vamos si quieres, si quieres ya la dejamos para todavía tenemos creo una semana, no había contemplado, porque me toca el 14 el examen. Sí, porque digo, Sí, para ya no irnos muy deprisa y poder explicar, perdón, los ahora sí que, versículos. ajá, sí, porque es importante Sí, esta clase, bueno, todas, ¿verdad? Pero esta clase nos habla acerca del carácter. Y es sí, lo que también ellos veían en la clase de apologética, el carácter, el no traer el mundo a la iglesia, el saber qué le agrada a Dios y qué no le agrada, así es. la fidelidad y todo lo que conlleva, ¿verdad? El llegar a un punto de decir, así como decía Pablo, que aún estando en la cárcel, él podía estar alegre y podía animar a aquellos que estaban afuera, supuestamente en libertad, pero la libertad, recordemos que no se define por dónde estemos, sino quiénes somos en Cristo. Amén, amén. Bueno, entonces, Yo creo vamos que a, perdón, maestra. yo creo que le dejamos ahí para, o si quieren nutrir más con las citas que no se leyeron. Sí, bueno, yo voy a compartirles una cita, maestra, si me permite, Ah, ok. para terminarla y al menos la parte que vimos hasta los 6, aterrizar un poquito esa parte de la madurez en cuestión de los primeros 6 puntos que se vieron, el resto lo verán con la maestra Isa. Y yo nada más lo que quiero decirles y que Dios puso en mi corazón para esta clase, si la hubiéramos terminado, pero voy a cortar en esta parte, en la 6, la maestra continúa la próxima clase, es en Primera de Corintios 13, 1, 3. Y estamos hablando de que el Señor lo que quiere es que reflejemos su amor, ¿verdad? De nada nos va a servir, como mencionábamos antes, que tengamos mucha palabra, que hagamos muchos servicios, muchas cosas. El Señor demanda ese servicio. Pero si tú no lo haces con amor, no va a servir, hermano. No va a servir. Y vamos a ver a Primera de Corintios 13, 1, 3. Dice, Pablo dice, yo traigo la nueva traducción viviente, dice, Pablo dice, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero esa parte quiero que tomen mucha importancia, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. O sea, yo pudiera tener todo, pero si no amo a los demás, solamente dice, si tuviera el don de profecía y entendería todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera fe que me hiciera capaz de mover montañas, fíjense, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a los, yo sería nada. Fíjense, tuviera una fe
capaz de mover montañas, pero no amar a los demás, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso. Pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. 3 veces repite lo mismo. Si no amara a los demás, si no amara a los demás, si no amara a los demás. Un cristiano maduro, ¿qué debería de reflejar entonces? El amor. El fundamento es él. Y dentro del fundamento está ese amor de él. Si el amor es ti, tú vas a reflejar esa madurez, vas a mostrar con hechos que eres un cristiano maduro. Pero si no está, vas a tambalearte, hermano. Vas a tambalearte. Entonces es importante que podamos entender y dejar que el Señor entre y fluya en nosotros para que se refleje ese amor. Y que tus emociones y todo lo demás se hagan a un lado. Y que dejes ese lugar a quien verdaderamente lo merece. Y quien verdaderamente está demandando de ti y de mí para ir a reflejar al mundo, ¿quién es él? ¿Quién es él? Todo esto que vamos a leer o que leímos y lo que se va a leer después radica en esa parte. Radica en esa parte, en el verdadero amor para con los demás. Si tú tienes todo, pero no lo tienes ese amor para con los demás, nada somos. Vamos a terminar la clase. Maestra Isa, no sé si quiere agregar algo, si no ya oramos o usted cierra con la oración. Sí, quisiera cerrar con la oración y quisiera comentar algo. Pues en esta clase, a mí cuando la estudiaba, Dios me mostraba que también ven en las citas ahí, ¿verdad? De la vida de Pedro. Cuán mayor ejemplo es la vida de Pedro, cómo fue su conversión, que era un hombre arrebatado por sus emociones. Y a veces así somos. A veces no entendemos que no es por emoción, sino es por convicción. Sí, que cuando ya Pedro entendió, ¿verdad? Jesús se le presenta a él y le pregunta nuevamente. Recordemos ese Pedro arrebatado que decía que, Señor, yo contigo hasta la muerte, y Jesús le dijo, no sabes que me vas a negar, pero he rogado, ¿verdad, al Padre? Pero vemos que cuando sucede esto, Pedro llora amargamente, ¿verdad? Está siendo procesado, ¿verdad? Pero cuando ya Jesús se le aparece nuevamente, vemos que el Señor le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y ahí Pedro, ya siendo procesado, su carácter cambiado, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. ¿Y qué vemos? Que Jesús lo conoce todo, que a él no lo podemos engañar, que aún todas las actividades, todo lo que decimos en palabrería, no lo mueve, sino cuando hay una actitud genuina del corazón. Y vemos que en este momento Pedro estaba ya procesado, su corazón ya estaba dirigido con totalidad a Jesús, y vemos que le dijo, ok, entiendo que me amas, apacienta mis corderos. Y eso es lo que Dios desea, que tengamos un carácter firme, un carácter fiel a Él, para que podamos hacer lo que nos llamó a hacer, ¿sí? Que no seamos emocionistas, porque cuando somos emocionales, cualquier situación que pasa nos derriba, nos desanima, ¿verdad? Y eso es lo que Dios no desea. Dios desea que tomemos el arado y que no miremos atrás. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar para terminar esta clase. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres, Señor, el que nos enseña por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú no deseas dejarnos nada más así sin enseñarnos, sin moldearnos, sino que quieres que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor. Quieres que estemos bien firmes, Señor, que no nos jactemos de nada, sabiendo que todo poder, toda autoridad, Señor, proviene de ti, Señor, y es para ti, Señor. Nos quieres usar, Señor, como esas armas de guerra, Señor, como lo veíamos en guerra espiritual, Señor. El enemigo no quiere, Señor, que nosotros nos sometamos a ti, Señor. No quiere que sepamos de qué somos capaces en tus manos, Señor, como esas armas de guerra, Señor.
Yo te pido, Señor, por mis hermanos vía Zoom, por mis hermanos presenciales, por la vida de mis hermanos maestros, Olga, Señor, y mi hermano Adrián, por mi vida, Señor. Pido, Señor, que nos lleves a una profundidad de conocimiento pleno, Señor, que no nos conformemos, sino que lleguemos, Señor, a ese lugar donde tú nos quieres tener, Señor, con un conocimiento pleno, Señor, sabiendo que las cosas naturales, Señor, no nada más se quedan ahí, sino que hay algo detrás, está lo espiritual, Señor, y queremos saber, no queremos errar por no querer saber, Señor, sino queremos estar entendidos de los tiempos, de las situaciones, Señor, para que el enemigo no gane ventaja, Señor. Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, a dejar todo lo terrenal y mirar lo que está allá en el cielo, Padre, que es donde tú quieres que pongamos nuestra mirada, Señor. Ayúdanos, Señor, y procesanos así como procesaste a Pedro, Señor, para que hagamos la obra perfecta de Cristo, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios me les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.